¿Alguna vez te has sentido encerrado, humillado, maltratado, como si tu alma estuviera encadenada y nadie pudiera verte, nadie pudiera escucharte? Si has vivido con la carga de la culpa, el peso del abandono o la crueldad de una realidad que te ahoga, entonces esta historia es para ti. Vas a conocer un milagro tan real, tan inesperado, que cambiará tu manera de ver el dolor, la fe y el poder de un corazón noble. Hoy te prometo que descubrirás la respuesta a por qué Dios a veces se disfraza de caballo para liberar un alma y cambiar un destino por completo. Si tu alma clama por una liberación, si estás harto de la violencia y la humillación que te queman por dentro, entonces quédate hasta el final. No creerás quién hizo esto y cómo un acto de fe puede cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en esta revelación que transformará tu vida espiritual, tengo que decirte algo crucial. Sé que muchos de ustedes que ven mis videos regularmente no están suscritos al canal. Más del 80% de quienes se nutren de estas historias de fe aún no forman parte de nuestra comunidad. No dejes que el enemigo te robe esta bendición. Inscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte ni una sola historia que toca el corazón y te revela los milagros que Dios tiene preparados. Lo que estás a punto de escuchar es un secreto poderoso, una verdad que pocos comparten y que te mostrará cómo arrostrar tus propias batallas. No te vayas, porque tu destino está a punto de ser reescrito. Mis queridos amigos y compañeros de camino en esta jornada de la fe, permitan que mi voz les guíe hoy a través de un valle de sombras, un lugar donde el dolor humano se entrelaza con la resiliencia del espíritu y la promesa inquebrantable de la intervención divina. Preparen sus corazones, porque lo que estamos a punto de explorar es una realidad desgarradora, pero al mismo tiempo un testimonio poderoso de la capacidad humana de resistir y la infinita misericordia de nuestro Creador. Si alguna vez se han sentido atrapados en una jaula invisible, si la humillación ha sido su pan de cada día, o si la violencia ha marcado cicatrices no solo en la piel, sino en el alma, esta historia, la de Doña Remedios Valdivia, resonará en lo más profundo de su ser y les mostrará que, incluso en el desierto más árido de la existencia, la esperanza puede florecer. Imaginemos juntos la escena, con cada detalle vívido y palpable. Es una de esas tardes calurosas y sofocantes en San Benito del Campo, un pequeño pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El aire se sentía pesado, denso, como una losa de concreto sobre los hombros, y el silencio se estiraba hasta el infinito, como si el tiempo mismo se negara a avanzar, atrapado en una languidez perpetua. Las cigarras, con su canto monótono y persistente, elevaban su letanía desde los árboles secos y polvorientos, mientras el sol caía a plomo, despiadado, sobre el tejado viejo y desgastado de una cabaña de madera. Esta cabaña, más que un hogar, era un símbolo de resistencia, manteniéndose en pie por pura costumbre, una estructura que había presenciado innumerables amaneceres y atardeceres y que ahora era testigo mudo de una historia de dolor oculto. Alrededor de la cabaña, el paisaje se extendía en campos de girasoles que en tiempos mejores brillaban como pequeños soles sobre la tierra feraz. Pero ahora, esos mismos girasoles se veían apagados, marchitos, sus cabezas inclinadas en señal de derrota, como si algo dentro de ellos también hubiera renunciado a vivir, reflejando el estado de un alma que se había consumido lentamente. Sentada en una silla de mimbre con el respaldo roto, una figura frágil pero de espíritu indomable, Doña Remedios Valdivia. Ella, una anciana de 76 años, tenía la piel morena, curtida y arrugada por el sol implacable, un testamento de una vida de arduo trabajo y exposición constante a los elementos. Su cabello blanco inmaculado estaba recogido en una trenza larga
que caía grácilmente sobre su hombro derecho, un contraste sereno con la aspereza de su entorno. Pero lo que más impactaba eran sus ojos color miel, que lamentablemente ya no brillaban como antes. Su luz se había extinguido, reemplazada por una sombra de tristeza y resignación profunda. Sus manos, surcadas por arrugas y venas protuberantes, estaban cubiertas de pequeñas manchas oscuras, testimonios de una vida de labores y sacrificios. Y sus piernas, delgadas y marcadas por cicatrices antiguas, temblaban ligeramente al menor movimiento, una señal de su fragilidad física y de los embates del tiempo. Llevaba un vestido de algodón color crema, con flores deslavadas por los años y el uso, y un delantal verde pálido, manchado de tierra y tiempo, un reflejo de su humilde existencia y de la monotonía de sus días. Con una delicadeza conmovedora, acariciaba uno de los girasoles caídos, como si en ese toque, en esa conexión sutil, pudiera devolverle la vida, como si su alma anhelara revivir la belleza y la vitalidad que una vez la rodearon. Pero esa tarde ni los girasoles respondían. Permanecían inertes, símbolos de una esperanza que parecía haberse marchitado. Dentro de la cabaña, el silencio era aún más espeso, casi asfixiante, cargado de una atmósfera de encierro y soledad. Las paredes, hechas de tablas viejas y desgastadas, permitían que la luz se filtrara por las rendijas, creando patrones cambiantes en el suelo de tierra, pero no lograban disipar la penumbra que habitaba en cada rincón. Había un olor persistente a humedad, a encierro, a la profunda melancolía de una soledad que se había instalado como una residente permanente. En una esquina, junto a una ventana cubierta con un trapo raído, descansaba un cuaderno cerrado, cubierto por una fina capa de polvo. Era el diario de Doña Remedios, un confidente silencioso que ahora permanecía mudo, pues ella ya no se atrevía a escribir en sus páginas. El miedo y la desesperanza le habían robado las palabras. En la mesa de madera coja solo quedaba una taza vacía, testigo de una comida solitaria o quizá inexistente. La cocina, pequeña y oscura, albergaba una olla con agua hervida y unas papas frías que llevaban 3 días sin ser tocadas. Un reflejo de la falta de apetito, de la apatía que la consumía lentamente. Su vida se había vuelto una existencia de privación, un infierno personal donde cada día era una batalla contra el hambre y la desesperación. De repente, el crujido de la cerca vieja, un sonido familiar y temido, rompió la quietud opresiva del ambiente. Doña Remedios se quedó congelada, sus manos se tensaron sobre su regazo, y su mirada corrió instintivamente hacia la entrada de la cabaña, su corazón latiendo con una premonición de lo que vendría. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién se acercaba. El sonido de esos pasos, el ambiente que lo precedía, era inconfundible. «¡Vieja! ¡Inútil!», rugió una voz grave, áspera, cargada de una rabia contenida y palpable. Otra vez perdiendo el tiempo con esas plantas. Insecas. Era Leandro Valdivia, su propio hijo de 43 años, que apareció en el umbral, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre el suelo de tierra. Leandro era alto, moreno, con el ceño permanentemente fruncido, una expresión de constante descontento que lo hacía parecer aún más hosco. Sus ojos eran duros como piedras, fríos e inexpresivos, reflejando un alma endurecida por la vida. Llevaba una camiseta sucia, rota en el hombro, y unos jeans cubiertos de polvo, un atuendo que evidenciaba su descuido y desidia. Su barba desarreglada cubría su mandíbula tensa, y su respiración era pesada, agitada, como si cargara con un peso invisible. Olía a sudor rancio, a alcohol barato y sobre todo a un resentimiento profundo y arraigado que lo consumía. Este hombre, su hijo, era la encarnación de la crueldad y el odio que la tenían encerrada.
Doña Remedios bajó la mirada, un gesto instintivo, una reacción aprendida después de tantos años de maltrato. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra, cualquier gesto, incluso una lágrima silenciosa, podía ser el detonante de una explosión de ira. Leandro se acercó a pasos fuertes y decididos, su presencia llenando el pequeño espacio con una tensión palpable. Con una brutalidad escalofriante, agarró uno de los girasoles caídos y lo arrancó de raíz, aplastándolo con el pie, un acto simbólico de su desprecio por la vida y la belleza. «Esto es lo único que sabes hacer, cuidar plantas muertas», espetó, mirándola con una expresión de desprecio tan profunda que dolía más que cualquier golpe. Ella, con un hilo de voz, apenas alcanzó a susurrar: «Solo quería que tuvieras algo bonito al llegar». Su respuesta, cargada de una ternura incomprensible ante tanta crueldad, solo sirvió para avivar la rabia en el corazón de Leandro. Él la miró con una mezcla perturbadora de rabia y cansancio, una fatiga existencial que lo había corroído por dentro. Y sin más, sin la menor señal de piedad, empujó la silla donde ella estaba sentada, un acto que simbolizaba el constante despojo de su dignidad. Doña Remedios cayó al suelo, golpeándose el hombro contra la tierra reseca y endurecida, un impacto que le arrancó un gemido ahogado, pero ni siquiera gritó, no porque el dolor no fuera agudo, sino porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. Su cuerpo y su alma estaban agotados, consumidos, y es aquí, mis queridos amigos, donde la tragedia se vuelve un patrón. Porque ese no era el primer día, ni el segundo, ni siquiera el primer mes de este suplicio. Era así desde hacía años, desde que Leandro había regresado del norte. Dicen en San Benito del Campo que Leandro se fue con apenas 18 años, un niño buscando fortuna, buscando algo que lo salvara de la pobreza endémica y de la vida de campesino. Pero lo que encontró en la ciudad fue un infierno urbano, calles frías y despiadadas, trabajos mal pagados que apenas le daban para sobrevivir y una serie interminable de decepciones que lo fueron quebrando por dentro. Cuando volvió, era otro hombre. Ya no era aquel niño inocente que le llevaba flores silvestres a su madre, sino un ser roto, un granjero con el alma destrozada, y lo que estaba roto rompía todo a su paso. Después de aquel empujón brutal, Doña Remedios se quedó tendida en el suelo mirando hacia el cielo implacable. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, un caudal de tristeza contenida que no encontraba voz. El sol empezaba a caer detrás del cerro, tiñendo el horizonte con tonos de naranja y púrpura, y la sombra de la cabaña se alargaba ominosamente sobre el campo, envolviéndolo todo en una penumbra melancólica. El dolor en su hombro era agudo, punzante, pero más le dolía el alma, un dolor que trascendía lo físico. No por el golpe en sí, sino por la certeza aplastante de que nadie vendría a buscarla, nadie la veía en su sufrimiento, nadie la escuchaba en su clamor mudo. Y aunque la cabaña no tuviera cerraduras visibles, ella estaba encerrada, prisionera del miedo, de la culpa que la carcomía y de la esperanza rota que se había hecho añicos. Leandro se fue como siempre, dando un portazo que retumbó como un trueno en el pequeño espacio de la cabaña, el eco de su furia resonando en el aire. Afuera, las cigarras habían cesado su canto y los girasoles seguían inmóviles, como testigos silentes de la tragedia. Doña Remedios, con una lentitud dolorosa, se sentó de nuevo, apoyó la espalda contra la pared de la cabaña y cerró los ojos, buscando un breve respiro en la oscuridad de su mente. En su mente volvió a ver el rostro de su esposo fallecido hacía décadas, un recuerdo lejano pero reconfortante. Volvió a escuchar la risa de Leandro cuando era niño, una melodía dulce que contrastaba cruelmente con el hombre en que se había convertido,
y volvió a sentir la promesa que un día hizo, en voz baja, junto al altar de la pequeña iglesia del pueblo. Haré lo que sea por protegerlo, aunque me cueste a mí misma. Afuera, el viento sopló con fuerza, un susurro de lo que estaba por venir. Una hoja seca se deslizó por la tierra y se detuvo justo frente a ella, un presagio sutil. Fue entonces que, por un segundo, sintió algo. Una presencia inusual, un silencio distinto. No era miedo, no era alivio, era algo más, algo que no podía nombrar, pero que la hizo sentir que no estaba del todo abandonada. Doña Remedios se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. Cada movimiento un desafío para su cuerpo cojo y dolorido. Caminó hacia la puerta entreabierta y miró hacia el campo desolado. Nada. Solo girasoles tristes, solo sombras que se extendían en la penumbra. Pero algo dentro de ella, apenas un susurro, le dijo que esa no sería una tarde cualquiera. Esa fue la tarde en que los girasoles dejaron de crecer, un símbolo de la desesperanza que la había consumido. Y también, aunque ella aún no lo supiera, fue la tarde en que Dios empezó a preparar su respuesta, un milagro que estaba a punto de cambiar su destino. Esta es solo la primera capa de una historia que nos revelará cómo la fe puede romper las cadenas más fuertes. Mis queridos amigos y almas buscadoras de la verdad, si el primer capítulo nos sumergió en la profunda oscuridad del dolor humano, ahora permítanme guiarles hacia un resplandor de esperanza, una luz que, como el amanecer después de la noche más larga, promete disipar toda sombra. Hemos sido testigos de la asfixiante desesperación de doña Remedios Valdivia, una anciana que vivía encerrada en su propia cabaña, prisionera de la crueldad de su propio hijo. Pero la fe, mis amigos, esa diminuta semilla capaz de mover montañas, estaba a punto de germinar incluso en la tierra más árida y desolada, una tierra que parecía destinada a enterrar toda esperanza. ¿Acaso no nos dice Jesús en Mateo 17:20 que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir a un monte, quítate de aquí y vete allá, y se quitaría? Pues bien, la historia de doña Remedios es un testimonio viviente de cómo una montaña de desesperanza, una mole de odio y violencia, estaba a punto de ser removida por una fuerza superior, un milagro que desafiaría toda lógica humana. Era una mañana pesada, de esas que despiertan con un sol áspero que quema desde temprano sin pedir permiso. En San Benito del Campo, el calor reventaba los vidrios de las ventanas y hacía que hasta los gallos cantaran con flojera. Dentro de la cabaña, el aire era espeso, casi irrespirable, y el olor a madera húmeda y encierro se mezclaba con algo más triste, el silencio de una mujer que había dejado de hablar por miedo a que la golpearan por hacerlo. Doña Remedios, con la espalda temblorosa por el dolor del hombro derecho desde la caída de la tarde anterior, estaba de rodillas tallando el piso de tierra con un trapo viejo. Insistía en dejar todo limpio antes de que él despertara, no porque a él le importara, sino porque cada mancha en el suelo era una excusa para una nueva humillación. Esta era su vida, un ciclo interminable de maltrato y miedo, donde cada aliento era una súplica silenciosa a Dios. Los primeros pasos de Leandro se escucharon como un trueno sobre su cabeza. ¡No hay café!, rugió la voz desde el cuarto con la furia de quien no conoce la paciencia. Doña Remedios se apresuró, casi tropezando al levantarse, buscando con manos temblorosas la cafetera de hojalata que usaba desde joven. No tenía café fresco, solo unos restos que había guardado con la esperanza de estirarlos un día más. Agregó agua y puso la olla en el fogón con prisa, rogando a Dios que no lo notara. Pero Leandro notaba todo. Salió del cuarto descalzo, con los pantalones a medio abrochar, el cabello alborotado y el ceño tan fruncido como siempre. Su barba desordenada cubría casi todo su rostro moreno de facciones duras y ojos negros, tan fríos como el hierro.
Era alto, fuerte, de hombros anchos, pero lo que más pesaba de él no era su cuerpo, sino el desprecio con el que miraba el mundo. Otra vez estás haciendo agua sucia, que no sabes ni preparar un café. ¡Decente!, le escupió las palabras mientras golpeaba la mesa con la palma abierta. Doña Remedios bajó la mirada. Siempre bajaba la mirada. Si lo miraba a los ojos, lo provocaba. Si no lo miraba, lo irritaba igual. Ya no había forma de evitar la tormenta. «Lo siento, hijo, solo quedaba un poco», murmuró con la voz apagada, como si hablara desde muy lejos. En un arrebato de violencia, Leandro tomó la olla caliente y la arrojó contra la pared. El café se esparció por el suelo, salpicando el delantal de su madre. Ella no se movió. Ya no se movía. El miedo se le había convertido en costumbre. «Me das asco», dijo, y salió de la cabaña con paso firme sin mirar atrás. Doña Remedios se quedó sola con el vapor del café flotando en el aire como un fantasma. Se arrodilló una vez más a limpiar. La vida no siempre fue así. Leandro, de niño, era diferente. Todos en el pueblo lo decían. Que era travieso, sí, pero con un corazón noble. Le llevaba flores silvestres a su madre. Le leía en voz alta y soñaba con ser arquitecto, pero los sueños no florecen en tierra dura. Su padre, don Hilario, murió cuando Leandro tenía apenas 12 años. Un accidente en la mina de cobre lo dejó huérfano de figura paterna. Desde entonces, algo en él se apagó. El dinero se volvió escaso y la comida una batalla diaria. A los 17, Leandro se fue a Ciudad Juárez a buscarse la vida y doña Remedios se quedó sola, pero con fe. Decía que su hijo iba a lograr grandes cosas. Pero los años pasaron y Leandro no volvió con historias de triunfo. Volvió con un costal de frustraciones, de rabia y de fracasos que no sabía dónde dejar. Y la única que estaba cerca para recibirlos era su madre. Primero fueron las palabras duras, frías, después los empujones. Luego, los golpes. Pero lo que más hería a Remedios era que él ya no la llamaba mamá. Ahora le decía vieja, carga, estorbo, como si la hubiera borrado de su corazón. Esa misma tarde, después de los gritos, Leandro regresó con una bolsa de plástico. Colgando del brazo, la arrojó sobre la mesa. «Ahí tienes arroz, que no se te queme esta vez», dijo seco sin mirarla. Doña Remedios se acercó despacio, abrió la bolsa y sacó el paquete de arroz con manos cuidadosas. Luego murmuró: «Gracias, hijo». Leandro bufó: «No me digas así. No lo haces porque quieres, lo haces porque no tienes a nadie más». Ella sintió como si una daga le atravesara el pecho. Tenía razón. No tenía a nadie más, ni vecinos, ni familia, ni siquiera los domingos en la iglesia. Desde que Leandro volvió, la gente dejó de acercarse, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. San Benito era un pueblo pequeño, donde las miradas decían más que las palabras. Remedios se fue al fondo, al cuartito donde guardaba sus cosas. Allí, escondida entre trapos, tenía una cajita de madera y dentro recortes de periódico, una foto de Leandro de niño y una pequeña Biblia desgastada. La abrió y con voz quebrada susurró: «Dios, si no lo vas a cambiar, dame la fuerza para no dejar de amarlo, aunque me duela». Cerró el libro. Afuera, Leandro dormía en la hamaca, roncando como si no hubiera hecho nada malo, como si fuera su casa, su trono, y ella, su sombra. En algún lugar del campo, un relincho lejano rompió el silencio, un sonido limpio, fuerte, como si algo o alguien estuviera anunciando que el final del encierro se acercaba. Ni Leandro ni Remedios sabían que, en medio de los girasoles marchitos, un ser con alma noble ya los estaba observando, y que Dios, silencioso, ya había empezado a mover las piezas. La madrugada cayó sobre San Benito del Campo como un manto espeso y húmedo, de esos que pesan sobre los hombros como una culpa vieja. La tormenta no cesaba.
El cielo seguía desahogando su furia con truenos que hacían vibrar los vidrios rotos de la cabaña y ráfagas de viento que sacudían el mezquite del patio como si quisieran arrancarlo de raíz. Era una de esas noches en las que todo parece al borde del colapso, pero dentro de la cabaña lo que estaba al borde era un alma. Doña Remedios Valdivia seguía amarrada, sentada en el rincón más oscuro del cuarto principal, con las muñecas marcadas por la cuerda y la ropa empapada por la gotera que no perdonaba. El frío le calaba hasta los huesos. Tenía los labios morados, los dedos entumidos y sin embargo no dormía. No podía. Su cuerpo estaba débil, sí, pero su mente seguía despierta, alerta, sostenida por una única certeza. El caballo seguía ahí, lo sentía, lo sabía, no sabía cómo explicarlo, pero lo sabía. Afuera, entre la tormenta, ese ser que no hablaba, que no pedía nada, seguía firme sin huir, como si supiera que aún no era el momento, pero que estaba cerca. Dentro del cuarto, todo era sombra. Solo se escuchaba el retumbar del techo y los ronquidos pesados de Leandro, que dormía con la misma violencia con la que vivía. Su puerta estaba entreabierta y de tanto en tanto soltaba gruñidos, como si peleara en sueños con fantasmas que él mismo había creado. Remedios respiró hondo, muy hondo. El aire estaba helado, pero en su pecho algo comenzaba a encenderse. No era valentía, no era rabia, era otra cosa. Era la fe que, aunque maltratada, todavía no se había muerto. Entonces ocurrió un trueno tan fuerte que hizo vibrar el suelo y justo después el relincho. Pero no uno cualquiera, fue un relincho largo, profundo, con un eco que atravesó las paredes de la cabaña como si viniera de dentro del alma del caballo mismo. Sonó como un sonido animal, sonó como un grito, como un llamado, como una advertencia divina. Leandro se despertó de golpe. Se sentó en su cama con el rostro sudado, los ojos desorbitados. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, preguntó. Remedios no dijo nada, solo cerró los ojos. Sabía lo que venía. El relincho se repitió, más cerca, más fuerte. Y entonces el golpe, ¡pum!, la puerta de la cabaña tembló. No por el viento, no por el agua, sino por algo más. Leandro salió del cuarto tambaleándose con una linterna en la mano. Caminó hasta la entrada. La madera crujía, la cerradura temblaba y de pronto con un segundo relincho, la puerta se rompió. La tabla superior estalló en astillas y en la penumbra de la lluvia la silueta del caballo castaño apareció imponente, mojado, con los músculos marcados por el agua, con la crin al cuello y los ojos brillando como faros. Respiraba con fuerza, con rabia, con decisión. Sus patas frontales golpearon el suelo como si marcaran territorio. Leandro retrocedió. ¿Qué? ¿Qué es esto?, gritó retrocediendo como si hubiera visto a un monstruo. El caballo avanzó dentro de la cabaña sin miedo, con paso firme. Doña Remedios no podía creer lo que veía. Las cuerdas la apretaban aún, pero sus ojos se agrandaron con asombro. Aquello no era un animal común, era una respuesta divina, un milagro palpable. El caballo se acercó a ella sin mirar a Leandro, solo a ella. La olfateó, vio las cuerdas, resopló fuerte. Entonces, con un movimiento preciso y cuidadoso, tomó la cuerda entre los dientes. No la mordió con violencia, no la jaló a lo loco, solo la trabajó como si supiera lo que hacía, como si lo hubiera hecho antes, como si fuera un ángel con forma de caballo. En segundos, los nudos empezaron a ceder. Remedios empezó a llorar, no con gritos, no con sollozos, sino con lágrimas que brotaban solas, como si alguien hubiera abierto una llave interna que llevaba años sellada. Leandro, parado al fondo, temblaba. «¡Sal de aquí, animal desgraciado!», gritó, pero no se movió. Tenía miedo. El mismo miedo que había sembrado durante años, ahora se le devolvía en forma de bestia noble. El último nudo cayó.
Doña Remedios estaba libre. El caballo retrocedió un paso mirándola y entonces relinchó una vez más suave, como si dijera: «Es tu momento». Ella se levantó con esfuerzo. Su cuerpo estaba adolorido, pero de pie. Y en esa imagen, en esa figura de mujer mayor, delgada, empapada, rota por dentro, pero de pie, había una dignidad tan poderosa que ni la tormenta ni Leandro pudieron apagar. Remedios caminó hacia la puerta sin mirar a su hijo y Leandro bajó la cabeza. No supo qué decir ni cómo reaccionar. Por primera vez en años se sintió pequeño. El caballo giró y con paso sereno, como si guiara a una reina, empezó a salir de la cabaña. Remedios lo siguió pisando barro, descalza, temblando, pero con el alma encendida. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero ya no era castigo, era bautismo, y en cada gota parecía escucharse una palabra sagrada: libertad. La lluvia comenzaba a amainar, pero el cielo aún seguía llorando. Las gotas caían más lentas, pesadas, como si el cielo también estuviera agotado. El aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada que se mezcla con la esperanza y el miedo. Afuera, el campo de girasoles parecía revivir. Sus tallos inclinados por el peso del agua, sus hojas brillando entre el barro, como si el alma de la tierra misma respirara distinto. Doña Remedios Valdivia caminaba con pasos vacilantes, siguiendo la figura majestuosa del caballo castaño, que avanzaba delante de ella como si supiera en cada centímetro del terreno. La crin mojada se agitaba suavemente con cada movimiento de su cuello, y sus orejas se mantenían erguidas, alertas, protegiendo. El animal no se apuraba, caminaba a su ritmo, firme, sereno, guiando. Remedios tenía las manos sueltas, pero los brazos aún temblaban por el entumecimiento. Su cuerpo estaba mojado, frío, herido. La herida en la frente producto del golpe contra la pared días atrás seguía abierta, aunque ya no sangraba. Su pie izquierdo arrastraba un poco por el dolor en la cadera y, sin embargo, caminaba, no porque pudiera, sino porque ya no quería volver a estar atada nunca más. La escena, si alguien la hubiera visto desde lejos, parecía sacada de otro mundo. Una anciana cruzando lentamente el campo bajo la lluvia, guiada por un caballo sin montura, sin cuerda, sin dueño, pero con propósito. Este milagro, este don de Dios, había desatado una fuerza que ni el odio ni la crueldad pudieron enterrar. Mis estimados compañeros, en esta profunda travesía espiritual, hemos navegado por las turbulentas aguas de la violencia y la desesperación, para luego vislumbrar la luz de la intervención divina y el milagro que se manifestaba de formas inesperadas. Ahora les invito a sumergirse en el corazón de esta historia, un lugar donde la fortaleza del espíritu humano se revela en su máxima expresión, la fuerza inquebrantable de la fe y la oración. Estos son los verdaderos pilares que sostuvieron a Doña Remedios cuando todo lo demás se derrumbaba a su alrededor, cuando su hijo parecía haberla abandonado a su suerte en un encierro de odio y crueldad. ¿Acaso no nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar? Esta no es una invitación a la oración mecánica, mis amigos, sino a un clamor constante del alma, una conversación íntima y sincera con el Padre Celestial, que no cesa incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperanza parece quemar toda la esperanza. Doña Remedios, a pesar de sentirse completamente abandonada por el mundo e incluso por su propio hijo, Leandro, un hombre que se había transformado en un desconocido para ella, seguía aferrándose a su fe con la tenacidad de una raíz en la roca. Ella se arrodillaba en el suelo, sobre un tapete remendado que no solo olía a polvo, sino también a lágrimas viejas y secas, testigos silenciosos de un sufrimiento prolongado. Frente a ella, una veladora casi consumida titilaba sobre una cajita de madera que con su humilde presencia
Hacía las veces de altar. Sobre ella descansaban objetos que eran anclas a su espíritu. Una cruz pequeña y sencilla, una foto descolorida de su esposo, Hilario, cuyo recuerdo le brindaba un consuelo fugaz, y una medalla oxidada del Sagrado Corazón que apretaba con la devoción de quien se aferra a la última hebra de esperanza. Sus manos, encalladas y temblorosas por el paso de los años y el trabajo duro, se entrelazaban con fuerza, mientras sus labios se movían con apenas un hilo de voz, un susurro apenas audible, pero cargado de la profundidad de su alma. Su oración no era una recitación vacía de palabras aprendidas de memoria, era una súplica rota, un grito mudo que venía desde lo más profundo de un alma que había aguantado demasiado, que había soportado el peso de años de maltrato y desprecio. «Señor, ya no puedo», susurró con los ojos apretados y las lágrimas cayendo en silencio por sus mejillas como riachuelos de dolor. «Ya no me quedan fuerzas ni para odiar, ni para perdonar, ni siquiera para esperar». Su respiración se entrecortó. La garganta le ardía del llanto contenido y el pecho le dolía como si el corazón estuviera arrugado dentro de una jaula, prisionero de un sufrimiento insoportable. «Si tú me escuchas, si todavía queda un pedacito de cielo para mí, mándame una señal, lo que sea, pero por favor no me dejes morir así, amarrada a este miedo con este hijo que ya no me reconoce». En ese momento, el viento golpeó la puerta con un golpe seco, haciéndola sobresaltarse. Se giró con rapidez, pero no era nadie, solo la soledad jugando con su mente, un recordatorio de su encierro. Apretó los ojos y siguió orando. Yo no quiero rendirme, Señor. No quiero, pero cada día me cuesta más. Me duele hasta respirar. Cada golpe que recibo me quita un poco de fe. Cada mirada de Leandro me apaga un poquito más el alma, y ya ni siquiera sé si tú me ves. Tomó la medalla del Sagrado Corazón con fuerza y la apretó contra su pecho, como si fuera un escudo divino contra la crueldad que la rodeaba. «Si no vas a cambiarlo, entonces cámbiame a mí. Hazme fuerte o llévame, pero haz algo, Dios mío, haz algo, porque ya no sé cuánto tiempo más puedo aguantar». ¿Qué poder tiene el perdón en medio de tanto dolor? Es un acto de fe supremo, una elección consciente de no permitir que la crueldad del otro contamine nuestro propio corazón y nos queme el alma. Lucas 6, 27, 28 nos enseña: «Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian». Doña Remedios, con su ejemplo conmovedor, encarnaba esta verdad bíblica, incluso cuando su propio hijo la maltrataba de la manera más inhumana y parecía querer expulsar toda chispa de vida de su ser. En ese momento de profunda vulnerabilidad y entrega total, el viento volvió a sacudir la puerta, esta vez con más fuerza. Un golpe seco resonó en la madera, como si alguien hubiera empujado desde fuera. Remedios se quedó quieta, el corazón latiendo con fuerza, su respiración densa y tensa. Miró hacia la entrada, no vio nada, solo la sombra alargada de la noche filtrándose por las rendijas. Entonces lo escuchó, un relincho lejano pero claro, un sonido que no pertenecía a la noche. No era un ladrido, no era un trueno, era un relincho firme, vivo, que vino desde más allá de los girasoles, como si algo o alguien hubiera contestado su plegaria. Remedios se llevó una mano a la boca, sintió un escalofrío en la espalda. Algo se movió dentro de ella, algo que llevaba años dormido, esperanza. Se arrastró lentamente hasta la puerta y la entreabrió con cuidado. El aire frío le golpeó el rostro y los ojos se le aguaron de nuevo. A lo lejos, entre la oscuridad salpicada por la luz de la luna, creyó ver una silueta, un cuerpo grande, de crin suelta, caminando entre los girasoles secos. No estaba segura. Tal vez era su mente, tal vez era una visión, o tal vez
Cerró la puerta con cuidado y volvió al altar. Se arrodilló de nuevo con el pecho agitado y las manos sudorosas, pero ahora ya no lloraba del mismo modo. Si fuiste tú, si ese relincho fue tu respuesta, entonces prometo que voy a aguantar un poco más. No sé cómo, no sé con qué fuerza, pero lo haré. Suspiró, secó sus lágrimas con el borde del rebozo y besó la medalla. Y si ese caballo fue tu enviado, si lo mandaste para cuidarme, para mostrarme que aún hay amor en esta tierra, yo lo recibiré como un ángel. La vela parpadeó con fuerza, como si se estremeciera con sus «en palabras». Luego se apagó. El cuarto quedó en penumbras, pero por primera vez en mucho tiempo el silencio no dolía. Se acostó sobre su petate, cubriéndose apenas con una cobija delgada. Afuera, el relincho volvió a sonar, esta vez más cerca, y Remedios, con los ojos cerrados, susurró una última frase antes de dormirse. «Gracias por no olvidarte de mí». Y así, en la oscuridad más profunda, algo se encendió. No era una vela, no era un farol, era la chispa de un milagro que apenas comenzaba, un milagro forjado en la fe inquebrantable de una anciana que se negaba a ser enterrada por la desesperación. Mis queridos amigos y hermanos de alma, hemos navegado por las turbulentas aguas de la violencia y la desesperación, vislumbrado la luz de la fe y la intervención divina a través de un milagro que desafía la razón. Ahora les invito a sumergirse en la esencia misma de la redención humana, uno de los actos más poderosos y liberadores del espíritu, la transformación y el perdón. Doña Remedios, esa anciana de 76 años que había vivido encerrada por años en su propia cabaña, prisionera de la crueldad de su propio hijo, Leandro, ahora se encontraba de pie, adolorida y empapada por la tormenta, sí, pero con una dignidad inquebrantable, una llama de vida que ni la furia del cielo ni el odio de su hijo pudieron apagar. Su cuerpo estaba herido, con la herida en la frente producto del golpe aún abierta, y su pie arrastrando por el dolor en la cadera, pero su alma, encendida por una nueva libertad, había comenzado un viaje de sanación que trascendía lo físico, un camino que la llevaría a cambiar no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Imaginen la escena, grabada a fuego en la memoria de la tierra mojada. Leandro, cubierto de lodo de pies a cabeza, con el cabello pegado a la cara y los ojos desencajados, un hijo que se había vuelto un monstruo para su propia madre, gritaba con la voz rota: «¿Qué hice contigo, mamá? ¿Qué hice conmigo?». Este es el momento de la verdad más cruda, el quiebre absoluto que, aunque insoportablemente doloroso, es absolutamente necesario para que la verdadera transformación pueda comenzar. Mis amigos, en este instante, vemos el cumplimiento de lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No se trataba solamente de la liberación física de doña Remedios de su encierro forzado, sino de la liberación espiritual de su hijo, quien por primera vez en muchos años se enfrentaba a la magnitud de su propia crueldad y a las consecuencias devastadoras de su orgullo y violencia. Él, que la había maltratado y humillado de forma sistemática, que había intentado enterrar su espíritu, ahora se veía a sí mismo como un rechazado, un inválido moral, cayendo en el barro que él mismo había creado. Pero la verdadera revelación, el milagro más profundo de todos, no termina ahí. Doña Remedios, con una voz baja pero impregnada, de una firmeza recién descubierta, le dijo a su hijo: «Lo que hiciste, Leandro, ya no lo puedes borrar, pero lo que hagas desde hoy sí puedes elegirlo». Y luego, en un acto que solo el amor divino puede inspirar,
pronunció las palabras más poderosas de todas. «No mereces tu perdón». «No», respondió ella, «no lo mereces, pero yo decido dártelo de todos modos, porque si no te perdono, entonces me parezco a ti». ¡Qué enseñanza tan profunda y liberadora! Ella, la víctima, aquella que había sufrido la más brutal de las violencias, elige perdonar, no porque Leandro lo mereciera de alguna forma, sino para liberarse a sí misma de la carga corrosiva del odio y el resentimiento, para no dejar que esa oscuridad la queme por dentro. Es un acto de obediencia pura a las palabras de Jesús en Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El caballo, testigo silencioso de este momento sagrado, bajó la cabeza como si entendiera la profundidad de ese momento. Una señal más de que el milagro no solo era físico, sino espiritual. La transformación de Leandro no fue instantánea, mis amigos, ni fue un camino fácil, pero las lágrimas de vergüenza, ese grito largo, de dolor, de duelo, de liberación, que brotó de su alma en el lodo, marcaron el inicio de un nuevo destino para él. Desde el penal de San Cristóbal del Llano, a 1204 horas de distancia del pueblo, cada 2 semanas, con una regularidad asombrosa, llegaba una carta con el remitente escrito en letra temblorosa. A mi madre Remedios, perdóname por los silencios que grité, por las heridas que negué, por no haberte visto hasta que te fuiste. Doña Remedios, al recibir y leer estas cartas, no lloraba de tristeza por el pasado, sino de profunda gratitud, porque dentro de esas palabras encontró algo que nunca había recibido de su hijo: conciencia y un genuino arrepentimiento. Ella, que había prometido protegerlo, aunque me cueste a mí misma, ahora veía el fruto de su inquebrantable amor y fe. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. Incluso el corazón más endurecido por el odio y la crueldad, aquel que ha infligido tanto dolor y se ha comportado como un rechazado de la humanidad, puede experimentar una metamorfosis. Es un recordatorio de que la crueldad puede ser revertida y que el amor verdadero, ese amor que se nos muestra en 1 Corintios 13, y que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta, es la fuerza más poderosa del universo. La historia de Doña Remedios no terminó con su liberación de la cabaña. Más bien, se convirtió en una semilla de esperanza y libertad para muchos más en su pueblo. Su transformación personal, impulsada por la fe y el perdón, se extendió como ondas en un estanque, demostrando que un milagro puede encender una chispa no solo en un alma, sino en toda una comunidad. Esto nos conduce de forma natural a nuestro próximo y vital tópico, el del empoderamiento femenino, una manifestación gloriosa de la fortaleza que reside en el alma de una mujer. Mis queridos discípulos, en el camino de la sabiduría y la revelación, si hasta ahora hemos explorado las profundidades del sufrimiento humano, la luz de la fe y el poder sanador del perdón, ahora les pido que dirijan su mirada hacia un rayo de luz aún más brillante, una verdad que resplandece con una intensidad inigualable: el empoderamiento femenino que brotó de las cenizas de la adversidad en la vida de Doña Remedios. Ella, que había sido humillada, encerrada y despojada de su voz, de su dignidad, de su propia identidad por años, no solo se levantó físicamente, sino que se alzó con una renovada fortaleza espiritual que la convirtió de un día para otro en un faro de esperanza y justicia para toda su comunidad. Su historia es un eco de las palabras de Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir,
Doña Remedios, en su aparente fragilidad de anciana, encarnó esta verdad con cada paso de su liberación. Piensen en el momento crucial en que doña Remedios, a pesar de sus heridas punzantes y el dolor que le calaba hasta los huesos de su cuerpo cojo y maltratado, caminó con pasos vacilantes, siguiendo la figura majestuosa del caballo castaño. Esa imagen, si alguien la hubiera visto desde lejos en medio del rancho y el campo mojado, no era la de una víctima escapando, sino la de una anciana empapada, sucia, lastimada, con su ropa vieja y sucia, pero con la frente alta, erguida, desafiante. ¿Acaso no es esta la personificación más pura y sublime de la dignidad? Ella no esperó pasivamente a ser rescatada por un príncipe o un héroe, como en los cuentos de hadas. En cambio, con la ayuda divina manifestada en un caballo que muchos comenzaron a llamar el caballo de Dios, tomó las riendas de su propio destino. Este acto de valentía y autogestión nos recuerda poderosamente las palabras del Salmo 46:5. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Doña Remedios, en su aparente debilidad física, se convirtió en una fortaleza inexpugnable, demostrando que el verdadero poder reside en el espíritu, no en el músculo. Ella era la madre que había arrostrado todo, y ahora era la mujer que se alzaba. El empoderamiento de doña Remedios no se manifestó como un estallido de furia o de violencia contenida, sino como un acto de voluntad, silenciosa, pero increíblemente poderosa. Ella no solo salió de su cabaña, sino que llegó al hospital del pueblo vecino, Santa Clara de la Sierra, no para lamentarse de su suerte o para buscar compasión, sino para denunciar la injusticia que había sufrido durante años. Fue mi hijo, dijo con una voz baja, casi un susurro, pero impregnada de una firmeza inquebrantable, sin temblar. Durante años me golpeó, me encerró, me quitó todo, hasta el derecho de hablar, pero ya no más. ¡Qué declaración! Tan poderosa y liberadora. Al pronunciar estas palabras, doña Remedios no solo liberaba su propia alma de las cadenas del silencio, sino que también desnudaba la cruel realidad de la violencia doméstica que había permanecido oculta en las sombras de San Benito del Campo. Su verdad, dolorosa y cruda, fue el primer ladrillo de un puente hacia la justicia para ella y para tantas otras mujeres que, como ella, vivían encerradas en el miedo. La doctora Julieta Ríos, una joven de 29 años conmovida por las marcas en el cuerpo de Remedios, al escucharla, asintió despacio y con profunda empatía. Gracias por decirlo, no todas se atreven. Esto nos muestra que el primer y más crucial paso hacia el empoderamiento es romper el silencio que nos encadena y arrostrar la verdad, por muy dolorosa que sea. Doña Remedios no solo recuperó su voz, sino que se convirtió en una catalizadora de cambio para todo San Benito del Campo. El pueblo, que antes la había observado desde la distancia, con la mirada baja, quizás por miedo o por vergüenza de su propia inacción, ahora regresaba con las manos abiertas y el corazón apretado por el arrepentimiento, deseosos de ayudar y enmendar sus errores pasados. Don Ciriaco, el carpintero del pueblo, fue el primero en ofrecerse para reconstruir la puerta de su cabaña, no para volver a encerrar, sino para proteger. Ella, a pesar de su debilidad física, insistió en volver a plantar sus girasoles, esos mismos girasoles que su hijo Leandro había pisoteado y quemado en un acto de crueldad. Esto es mucho más que un simple acto de jardinería. Es un acto de resistencia, de resurgimiento, de sembrar vida y esperanza donde antes solo había desolación. Un acto que simboliza la capacidad de reconstrucción después de la violencia. Mis amigos, el empoderamiento de doña Remedios fue un testimonio palpable de que la fe no solo se vive en la quietud de la oración,
sino que se manifiesta con una fuerza inquebrantable en la acción valiente y decidida. Ella no solo se liberó a sí misma, sino que con su ejemplo enseñó a los niños del pueblo a plantar girasoles, diciéndoles con una dulzura inmensa: los girasoles son como nosotros, pueden doblarse con el viento, marchitarse con la falta de amor. Pero si uno los cuida, si los mira con ternura, siempre vuelven a mirar al sol. ¡Qué metáfora tan poderosa y conmovedora! Su vida se convirtió en una lección viviente de que, incluso después de haber sido maltratada, humillada y abandonada, se puede volver a mirar al sol, a la luz de Dios, y transformar el propio destino. La placa que colgó con sus propias manos en la entrada de su cabaña: aquí Dios mandó un caballo para liberar un alma, no era solo un recordatorio personal para ella. Era un faro de esperanza para todos los que pasaran, un testimonio público que demostraba que un alma empoderada puede inspirar a todo un pueblo a cambiar, a dejar atrás la indiferencia y a abrazar la justicia y el amor. Su historia, ahora contada sin miedo, se esparció como un fuego sagrado, invitando a cada mujer, a cada madre, a cada hija, a cada anciana, a reconocer su propia fuerza interior. Este empoderamiento colectivo nos lleva, sin transición abrupta, al siguiente pilar de nuestra narrativa: el crucial reconocimiento de la inocencia verdad. Mis queridos oyentes, almas peregrinas en este sendero de revelaciones, hemos sido testigos del milagroso empoderamiento de Doña Remedios y de cómo su valentía encendió una luz inextinguible en la oscuridad más profunda. Ahora les pido que dirijan su mirada hacia un pilar esencial en la reconstrucción de cualquier vida fracturada por la violencia y el odio: el reconocimiento de la inocencia y la verdad. Este es un paso fundamental, mis amigos, no solo para la justicia terrenal, sino para la sanación del alma y la liberación de las cadenas invisibles que nos atan. Cuando Doña Remedios llegó al hospital de Santa Clara de la Sierra, su cuerpo, aunque frágil y maltratado, era un libro abierto que contaba una historia que sus labios por años no habían podido articular debido al miedo y la humillación. Moretones antiguos, de días y semanas pasados, se mezclaban con cortes recientes, testimonio silencioso de los últimos golpes que había recibido. Sus huesos sobresalían bajo la piel, un reflejo de la desnutrición y el descuido. Estas marcas, cada una de ellas, eran el testimonio silencioso e irrefutable de años de maltrato y humillación sistemática. Pero la verdad, mis amigos, siempre encuentra su camino para salir a la luz, sin importar cuánto tiempo haya sido enterrada o cuántos intentos se hayan hecho para quemarla. Tal como nos enseña Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad de Doña Remedios estaba a punto de liberar no solo a ella, sino a toda una comunidad. La doctora Julieta Ríos, una joven de piel morena, clara y delgada, con lentes redondos y bata blanca, salió corriendo al verla, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y compasión. Fue ella la primera en escuchar la verdad desgarradora que brotaba del corazón de Doña Remedios, una verdad que había estado encerrada por demasiado tiempo. «Fue mi hijo», dijo Doña Remedios, con una voz baja pero impregnada de una firmeza inquebrantable, sin temblar. «Durante años me golpeó, me encerró, me quitó todo hasta el derecho de hablar, pero ya no más». ¡Qué declaración tan poderosa y liberadora! Al pronunciar estas palabras, Doña Remedios no solo liberaba su propia alma de las cadenas del silencio y la culpa, sino que también desnudaba la cruel realidad de la violencia doméstica que había permanecido oculta en las sombras de San Benito del Campo. Su verdad, dolorosa y cruda, fue el primer ladrillo de un puente hacia la justicia para ella y para tantas otras mujeres, madres, hijas, abuelas y ancianas que, como ella,
Vivían encerradas en el miedo y el silencio. La doctora Julieta, conmovida por su relato, se quedó en silencio por un momento. Respiró hondo y luego asintió despacio, con profunda empatía. Gracias por decirlo, no todas se atreven. Esto nos muestra que el primer y más crucial paso hacia el empoderamiento y el reconocimiento de la verdad es romper el silencio que nos encadena y arrostrar la realidad, por muy dolorosa que sea. El sargento Uriel Martínez, uno de los dos oficiales municipales que llegaron poco después, un hombre robusto de unos 50 años, con bigote gris y voz pausada, escuchó atentamente el relato de doña Remedios. Al verla, se quitó la gorra con respeto, un gesto de reconocimiento a su dignidad y sufrimiento. Doña Remedios, me duele mucho verla así, pero me alegra que esté aquí. Dígame todo con calma, estoy aquí para escucharla. Y ella habló, contó todo. Los años de encierro, los golpes, el aislamiento, las noches sin comida, la culpa, la oración, el caballo, todo. El hecho de que un oficial de la ley, con respeto y seriedad, validara su testimonio, es un reconocimiento crucial de su inocencia y de la inmensa injusticia que había soportado. Vamos a hacer lo correcto, señora. Usted ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros, dijo el sargento con seriedad al terminar. Este es un ejemplo luminoso de cómo la comunidad, representada por las autoridades, debe levantarse para arrostrar el mal, expulsar la violencia y proteger a los vulnerables, como nos insta Proverbios 31:8-9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al menesteroso. Y así, la verdad de doña Remedios se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. La doña que escapó de su hijo con ayuda de un caballo, el rumor corrió rápido. No era solo un chisme, sino el reconocimiento público de una injusticia que había sido ignorada por años y la confirmación de un milagro palpable. Leandro, el hijo que la maltrató y la humilló, fue encontrado esa misma tarde por la policía en la cabaña, solo, sentado en el suelo de la cocina, con la cabeza entre las rodillas. No opuso resistencia. Al saber que su madre estaba viva y más fuerte que nunca, solo pudo levantar la vista y decir, «Está viva». Luego bajó la mirada. Lloró en silencio mientras le ponían las esposas. Su pregunta y su posterior declaración, «No le pido perdón porque no lo merezco. Solo dígale que me duele todo», eran el reconocimiento tácito de su culpa y a su vez una forma retorcida de admitir la verdad. Este momento de quiebre fue crucial para que él mismo dejara de ser un rechazado por su propia conciencia. El reconocimiento de la verdad no solo liberó a doña Remedios de su encierro físico y emocional, sino que también sentó las bases para la transformación de Leandro y de toda la comunidad de San Benito. La placa de madera que la doctora Julieta le regaló semanas después, con la inscripción «Aquí Dios mandó un caballo para liberar un alma», se convirtió en un símbolo tangible de esta verdad divina y humana. No solo era un recordatorio de la inocencia liberada y la justicia obtenida, sino también de la intervención directa de Dios. Esta verdad, que muchos habían ignorado o temido ver, ahora era visible para todos, grabada en madera, un testamento público. El pueblo de San Benito del Campo, que había mantenido silencio por costumbre y miedo ante la violencia doméstica, fue confrontado con la cruda realidad, lo que los impulsó a buscar la enmienda y a reconstruir los lazos comunitarios. Este acto de justicia, impulsado por una anciana valiente, una madre resurgida y un caballo milagroso, nos conduce de forma ineludible al siguiente y último pilar de nuestra profunda narrativa, la mudanza social y comunitaria, donde veremos cómo un milagro personal puede cambiar el destino de un pueblo entero.
convirtiendo la crueldad en compasión y el odio en amor. Mis queridos amigos, almas peregrinas en este viaje de fe y revelación, hemos sido testigos de la asombrosa intervención divina y del empoderamiento que nace del perdón y la verdad. Ahora es imperativo que con corazones abiertos reflexionemos sobre las amargas consecuencias de la crueldad y el orgullo desmedido, personificadas de manera tan vívida en la figura de Leandro, el hijo de Doña Remedios. Él, un hombre que se había endurecido por la frustración, la desesperanza y un profundo resentimiento que lo carcomía por dentro, se comportó como un verdadero opresor, infligiendo un dolor inmenso y una humillación sistemática a su propia madre. Su orgullo ciego le impedía ver la verdad de sus actos, y su crueldad lo sumía en una oscuridad que lo aislaba y lo hacía sordo al sufrimiento que causaba. ¿Acaso no nos advierten las Sagradas Escrituras en Proverbios 16:18? Antes de la quiebra va el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Leandro, en su arrogancia y su odio desmedido, creyó que tenía el control absoluto, que podía maltratar, expulsar y quemar la dignidad de su madre sin consecuencia alguna, pensando que su alma, al igual que los girasoles marchitos, podría ser enterrada sin dejar rastro. La caída de Leandro, tanto literal como metafórica, en el lodo y el barro que él mismo había contribuido a crear, fue el punto de inflexión decisivo en su destino. Corriendo por el campo en medio de la tormenta, descalzo, con el cabello pegado a la cara y los ojos desencajados por la furia, empuñando un machete oxidado, cegado por la rabia y con su orgullo herido, tropezó y cayó aparatosamente en el espeso barro, quedando cubierto de barro hasta la cara. En ese instante, al levantar la mirada y ver al caballo imponente, majestuoso, en lo alto del camino, respirando fuerte, silencioso, firme, con una mirada que no era de amenaza sino de juicio, Leandro rompió. Por primera vez en muchos años, lloró. Esas lágrimas no eran de rabia ni de frustración, sino de vergüenza, de un dolor profundo que lo confrontaba con la magnitud de sus propios actos. ¿Qué hice?, susurró entre sollozos con la voz apenas audible. ¿Qué hice contigo, mamá? ¿Qué hice conmigo? Este momento de quiebre nos recuerda que la soberbia a menudo precede a la caída y que la verdadera humildad, el reconocimiento de nuestra propia falibilidad, es el primer paso hacia la sanación y la transformación. El orgullo de Leandro lo había convertido en un hombre pobre de espíritu, un granjero que, a pesar de tener tierra y una cabaña, se había enterrado en su propia amargura y odio. Su crueldad lo llevó a encerrar y encadenar a su propia madre, un acto que no solo le robó la libertad a ella, sino que también lo encarceló a él mismo en su propia oscuridad y soledad. Se había convertido en un ser rechazado por su propia conciencia, un inválido emocional. Pero la justicia divina, aunque a veces parezca lenta en manifestarse, siempre llega. Su detención no fue una sorpresa, fue el desenlace inevitable de años de abuso y violencia sistemática. Cuando la policía lo encontró, no opuso resistencia, un signo de que algo ya se había quebrado dentro de él. Su única pregunta fue: ¿está viva? Su posterior declaración: no le pido perdón porque no lo merezco. Solo dígale que me duele todo. Muestra el comienzo de un arrepentimiento genuino, una dolorosa conciencia de las consecuencias de sus acciones, una transformación que solo pudo empezar al arrostrar su propia verdad. La historia de Leandro es un crudo recordatorio de cómo el odio y la violencia no solo destruyen a la víctima, sino que también carcomen el alma del perpetrador, dejándolo vacío y solo. Su vida,
antes de la intervención divina del caballo y la valiente decisión de su madre de buscar ayuda, era un desierto de resentimiento y amargura. Se había vuelto un hombre rechazado por la comunidad, un paria que sembraba el miedo en San Benito del Campo. Las consecuencias de su crueldad lo llevaron a un destino de aislamiento y finalmente al penal de San Cristóbal del Llano. Sin embargo, incluso en la prisión, la semilla del arrepentimiento que su madre, doña Remedios, sembró con su perdón y su inquebrantable fe, comenzó a germinar, demostrando que ninguna alma está tan quemada o enterrada que no pueda ser alcanzada por la gracia. Y es aquí donde la redención, aunque difícil y ardua, se vuelve posible, mis amigos. Desde el penal, Leandro comenzó a escribir cartas a su madre. Perdóname por los silencios que grité, por las heridas que negué, por no haberte visto hasta que te fuiste. Estas cartas, repletas de conciencia y un arrepentimiento palpable, eran el testimonio de una transformación interna, la consecuencia final de la crueldad que lo llevó a un profundo y doloroso proceso de arrepentimiento. Su historia, aunque trágica en su inicio, se convierte en un poderoso mensaje de que nadie está completamente perdido y que la mano de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que se han sumergido en lo más profundo de la oscuridad del odio y la violencia. La redención es un milagro que puede cambiar el destino de un hijo y de toda una familia. Esta increíble transformación nos abre la puerta a un nuevo capítulo, el de la profunda y duradera mudanza social y comunitaria, donde veremos cómo un milagro personal puede reverberar y cambiar el destino de un pueblo entero, convirtiendo la crueldad en compasión y el odio en amor. Mis queridos amigos y almas tocadas por la gracia, hemos presenciado cómo el dolor más profundo puede dar paso a la esperanza más resplandeciente, y cómo un acto de perdón puede liberar no solo un alma individual, sino que puede encender una chispa de transformación que abarca a toda una comunidad. El amanecer que siguió a la tormenta más furiosa en San Benito del Campo llegó con un aire distinto, una brisa suave de esas que huelen a leña recién encendida, a pan en horno viejo y a tierra húmeda que sigue despertando después de tanta tormenta. Ya no llovía. Solo quedaban charcos cristalinos que reflejaban el cielo que se abría, hojas caídas que formaban alfombras naturales y ese olor dulce y penetrante de la tierra recién bañada, un presagio inequívoco de un nuevo comienzo. Parecía que hasta los pájaros, después de la furia de la tormenta, estaban esperando permiso para volver a cantar su melodía de bienvenida. Este pueblo, antes sumido en el miedo y el silencio cómplice, estaba a punto de experimentar una metamorfosis colectiva, un verdadero milagro social. Doña Remedios Valdivia, esa anciana de piel curtida y alma renovada, caminaba por la vereda de 1908, piedra que llevaba al pueblo, apoyándose en una rama de mezquite que había recogido como un bastón improvisado. Tenía los pies embarrados, los tobillos hinchados y un hilo seco de sangre aún marcado en la frente, un recuerdo de la violencia sufrida, pero caminaba, y lo más importante, no caminaba sola. A su lado, el caballo castaño, silencioso como siempre, la acompañaba con pasos lentos y constantes. No necesitaba que lo guiaran, iba por voluntad propia, a veces adelantaba un poco, otras se detenía a esperarla como si entendiera que el cuerpo de ella no era tan ágil, pero su alma sí. Llegaron a la entrada de Santa Clara de la Sierra, el pequeño pueblo vecino, con su centro de salud, su iglesia blanca y su plaza redonda. Algunos vecinos madrugadores vieron la escena desde lejos. Una anciana empapada, sucia, lastimada, caminando con la frente alta junto a un caballo sin dueño. Nadie entendía nada de lo que veían, pero nadie se atrevió a detenerla, porque había algo en su mirada que no permitía preguntas. Era dignidad pura.
Este acto de libertad y valentía, impulsado por la fe y el milagro del caballo, comenzó a desatar las cadenas invisibles que ataban al pueblo. El cambio no se hizo esperar y se manifestó de formas conmovedoras y palpables. La comunidad de San Benito del Campo, que durante años había observado a distancia la vida de Remedios, sin atreverse a intervenir, regresó con las manos abiertas y el corazón apretado de vergüenza y arrepentimiento. Los vecinos, que antes bajaban la mirada al verla pasar por miedo o por costumbre, ahora buscaban excusas para acercarse, para ayudar, para enmendar el silencio y la indiferencia que los habían encadenado. Don Ciriaco, el carpintero del pueblo, fue el primero en ofrecerse para reconstruir la puerta de la cabaña de doña Remedios. «Ya no se va a volver a romper», dijo mientras clavaba los últimos tablones con manos firmes. «Pero esta vez no la haremos para encerrar, la haremos para proteger». Y así fue. La cabaña se transformó. No quedó lujosa ni mucho menos moderna, pero era otra, era digna, era segura, era por fin un verdadero hogar. Doña Remedios, aunque aún débil físicamente, insistió en volver a plantar sus girasoles. Uno a uno, con las rodillas en la tierra y las manos enrojecidas, volvió a sembrar donde antes todo estaba seco, donde la crueldad de su hijo había intentado quemar toda la vida. Y lo más hermoso, mis amigos, fue ver a los niños del pueblo, esos que antes ni se acercaban a la anciana, venir a ayudarla. Les enseñó cómo abrir la tierra, cómo hablarle a la semilla, cómo confiar en que algo pequeño también podía dar vida. «Los girasoles son como nosotros», les dijo. «Pueden doblarse con el viento, marchitarse con la falta de amor, pero si uno los cuida, si los mira con ternura, siempre vuelven a mirar al sol». ¡Qué metáfora tan poderosa de la resiliencia humana y de la fe en la transformación! Los días pasaron. La paz regresó al pueblo y el miedo se fue con la lluvia. Una tarde, mientras barría el patio, Remedios se detuvo frente al viejo poste donde alguna vez estuvo la puerta rota. Había una herida en la madera, un hueco, como una cicatriz de batalla, pero ya no dolía. Le recordaba que por ahí un milagro había entrado. Sacó de una bolsa la placa de madera que Julieta, la doctora, le había regalado semanas atrás. La sostuvo un largo rato entre las manos. El sol brillaba justo encima, iluminando las letras como si fueran de oro puro. Aquí Dios mandó un caballo para liberar un alma. Tomó un martillo y 2 clavos, y sin ayuda de nadie, la clavó justo al centro, ni muy arriba ni muy abajo, a la altura del pecho, para que todo el que pasara pudiera leerla. La noticia corrió por el pueblo. Los vecinos comenzaron a llegar, unos con flores, otros con veladoras, algunos con dibujos que los niños habían hecho del caballo. Nadie preguntaba nada, solo llegaban en silencio, con respeto, con amor, un amor que antes no se atrevían a mostrar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, San Benito del Campo guardó silencio para agradecer. Las estrellas brillaban más que nunca, el aire olía a pan recién horneado y a café caliente, y frente a la cabaña de doña Remedios, un altar improvisado comenzaba a formarse. Ella se sentó en su sillita de siempre, con su rebozo doblado en las piernas, y observó. No dijo nada, no hacía falta. Su rostro, suave y lleno de arrugas, reflejaba una paz que solo tienen quienes han cruzado el infierno y regresado para sembrar flores en sus cenizas. Esa misma noche, cuando todos se fueron, Remedios apagó las velas una por una, dejando solo una encendida junto a la placa. Y justo antes de entrar, escuchó algo, un sonido bajo, profundo, casi imperceptible, un relincho lejano desde los cerros. Cerró los ojos y sonrió. No necesitaba verlo, no necesitaba tocarlo. Sabía que estaba bien, sabía que Dios lo había mandado a otro lugar, a otra alma, a otra historia que aún no había empezado, y en su corazón anidaba una
certeza inquebrantable. Ella ya no estaba sola, ni lo estaría jamás. Amaneció con una brisa suave de esas que huelen a leña recién encendida, a pan en horno viejo y a tierra húmeda que sigue despertando después de tanta tormenta. San Benito del Campo, ese pueblito de calles empedradas y pasos lentos, ya no era el mismo. Algo había cambiado. Nadie sabía explicar exactamente qué era, pero se sentía en el aire, en la manera de mirar, en cómo los vecinos se saludaban ahora sin bajar la vista, como si el alma del pueblo también hubiera sido liberada. Y todo por una historia que había comenzado en silencio entre paredes de madera, con una mujer que muchos daban por perdida, y un caballo que nadie había llamado. Doña Remedios Valdivia vivía ahora sin cerraduras. Su cabaña tenía la puerta abierta casi todo el día. Los girasoles que ella misma volvió a plantar crecían fuertes, erguidos, mirando al sol como si lo conocieran de toda la vida. Y cada semana, niños de distintas edades venían a verla. Se sentaban a sus pies, algunos con dibujos, otros con cuadernos, y todos con la misma pregunta. ¿Y luego? ¿Qué pasó, doña Remedios? ¿El caballo voló? Ella reía con dulzura, acariciando la cabeza de alguno y respondía, no, hijos, no voló. Solo hizo lo que muchos humanos ya no se atreven a hacer. Escuchó, se quedó y me salvó. Pero lo más impresionante no era que los niños vinieran a verla, era que Leandro también escribía. Desde el penal de San Cristóbal del Llano, a 4 horas. Del pueblo, cada 2 semanas llegaba una carta con el remitente escrito en letra temblorosa. A mi madre Remedios, perdóname por los silencios que grité, por las heridas que negué, por no haberte visto hasta que te fuiste. Aquí no hay caballos, pero cada vez que veo la luna me acuerdo de ti. La primera vez que recibió una de esas cartas, Remedios lloró, no por tristeza, sino porque dentro de esas palabras había algo que nunca había recibido de su hijo: conciencia. Guardaba cada carta en una caja de madera y un día se animó a leer una en voz alta en la plaza del pueblo. Si yo, que fui su madre, no me atrevía a hablar antes, ahora sí me atrevo, dijo, de pie frente a los bancos gastados y el kiosco de metal oxidado. Porque si el corazón de mi hijo pudo cambiar, entonces nadie está perdido. Y así nació una costumbre nueva. Cada domingo después de misa, el pueblo se reunía en la plaza, no para chismear, no para señalar, sino para escuchar una carta de Leandro leída por su madre. Con 1906, el tiempo, muchos empezaron a escribir también a sus propios padres, a sus hijos, a quienes les debían palabras, porque entendieron que no hay castigo más duro que el silencio, y que la palabra, cuando es sincera, puede ser el primer ladrillo de un puente hacia la libertad. Una tarde cualquiera, Remedios salió al patio a regar sus girasoles. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Tenía su delantal viejo, su rebozo bien ajustado y el cabello recogido en una trenza apretada. Se detuvo frente a la placa de madera que colgaba firme junto a la puerta. Aquí Dios mandó un caballo para liberar un alma. Y justo en ese momento, sin viento, sin ruido, sin aviso, una hoja seca cayó a sus pies. Ella alzó la vista y a lo lejos, justo allá donde empiezan los cerros que se alzaban como guardianes, le pareció ver una figura marrón, quieta, mirando hacia ella. No estaba segura. Tal vez era el reflejo del sol, tal vez era un recuerdo, o tal vez... Gracias, dijo en voz baja como una oración por no dejarme sola, por haber venido cuando nadie más vino. Un pajarito cantó desde el tejado, el agua goteaba suave sobre la tierra, y en ese instante, en el corazón de esa mujer que había conocido el encierro, la humillación, la culpa y también el perdón, brotó una certeza sagrada. El amor verdadero no necesita palabras. A veces llega con 4 patas y ojos que ven el alma.
Esa noche las estrellas brillaron más, los girasoles no se durmieron y el pueblo entero recordó por qué vale la pena creer. Porque hay historias que nacen para no olvidarse y esta, San Benito, la recordará por siempre. El destino de muchos se había cambiado y la crueldad había dado paso a la compasión.